Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos de la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar consulta con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y te recuerdo que si quieres suplementar tu salud con proteínas de calidad o suplementos, tienes mi código de descuento MartaMármol en mayúsculas en la web de Paleobull. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy vamos a hablar de algo que no debería ser tan complicado, pero por desgracia lo es. Y es conseguir un diagnóstico correcto de enfermedad celíaca. Si tú o alguien de tu entorno está en este proceso, seguramente ya sabes a lo que me refiero, ¿no? A esta gincana que yo digo de la cantidad de pruebas, de pasos, de contradicciones unos resultados con otros, resultados que son dudosos o que directamente no están bien realizados, no están bien hechos. No, pues eso, esta gincana y este proceso tan largo por el que tenemos que pasar y muchas veces, y no debería ser así. ¿Y por qué importa tanto diagnosticar celiaquía? Porque no hablamos de una intolerancia pasajera, ni una cosa, ni una moda, como he escuchado hace poco, alimentaria. La celiaquía es una enfermedad autoinmune y es una enfermedad sistémica que puede afectar a prácticamente cualquier órgano. Siempre pensamos en el intestino, sí, ¿vale? Pero también a la piel, al sistema nervioso, a los huesos, al estado de ánimo, incluso a la fertilidad, ¿no? Y su único tratamiento, el único, es llevar una dieta estricta sin gluten y sin trazas, de por vida. Por eso es tan importante hacer un diagnóstico. Cuando el diagnóstico no se hace bien, cuando se hace incompleto o en condiciones incorrectas, las consecuencias son importantes. Primero porque diagnósticos de falsos positivos que llevan a dietas innecesarias. Eso es lo primero. Pero en realidad lo que más ocurre son estos falsos negativos que dejan a personas sin tratamiento durante mucho tiempo y siguen afectándole a todos estos órganos de los que hemos hablado antes y derivan en enfermedades, en situaciones que no identificamos. En este episodio lo que quiero hacer es ayudarte a entender cómo debe hacerse un buen diagnóstico de celiaquía según las últimas guías. Vamos a ver las diferentes fases, diferentes pruebas, qué sospechas nos pueden hacer pedir diferentes pruebas, cuáles son útiles y cuáles no. Es decir, tanto si eres profesional para que entiendas y puedas acompañar a tu paciente, o si eres un paciente que entiendas todas las pruebas que te están realizando y qué valor tienen y cuándo se debe continuar por un lugar o por otro. Para empezar vamos a ver qué es realmente la celiaquía, ¿no? Antes de entrar en pruebas, protocolos, vale la pena aclarar qué entendemos y qué es la celiaquía, vamos. Durante muchos años se ha reducido a pensar que es una enfermedad del intestino, ¿no? Incluso muchísima gente habla de intolerancia. Y como ya os decía antes, la celiaquía es una enfermedad autoinmune y sistémica. Como decía antes, esto no significa que sea un problema de digestión del gluten, ni una reacción puntual, ni una alergia. Es que simplemente el sistema inmunitario reacciona de forma inadecuada cuando entra gluten en el cuerpo. Y esta reacción daña el intestino, pero no se queda solo ahí. Se manifiesta en la piel, el sistema nervioso, pues los huesos, como os decía antes, en la energía, el estado de ánimo, es decir, casi en cualquier sitio. Y además, la forma en la que se presenta ha cambiado muchísimo. Ya no vemos solo la celiaquía con esa típica diarrea, ¿no? O una pérdida de peso o una mala absorción de nutrientes. Muchas personas debutan con síntomas que son muy sutiles y que tenemos que estar muy pendientes o que aparentemente están muy desconectados a lo que entendemos como celiaquía clásica, ¿no? Una anemia que no mejora, menstruaciones irregulares, infertilidad, abortos de repetición, migrañas, aftas, cansancio extremo, ansiedad,
problemas en la piel. Incluso hay personas que no sienten nada a nivel digestivo, pero igualmente tienen esta enfermedad activa. Por eso es tan fácil que pase desapercibida y por eso es tan importante que estemos atentos y que la diagnostiquemos bien. Y también es importante que entendamos qué es el gluten. El gluten es un complejo de proteínas formado por gliadinas y gluteninas. No vamos a entrar mucho en detalle, pero que sepáis que son proteínas formadas por una secuencia de aminoácidos que son muy largas y que por ser tan grandes son muy resistentes a la acción de las proteasas, de las enzimas digestivas que las digieren. Entonces, en algunos casos puede estimular esta respuesta del sistema inmune. Este gluten lo vamos a encontrar no solo en el trigo, también en el centeno, en la cebada, en la espelta, en la avena. Entonces, en personas que son genéticamente predispuestas, estos péptidos, estos trozos de proteína, de gliadina, van a atravesar el epitelio intestinal y se van a presentar pues, a las células presentadoras de antígenos. Son esas células que están ahí para detectar qué entra y si tenemos que reconocerlo como extraño, pues atacarlas o no. Entonces, estos péptidos, como os decía, se presentan a las células presentadoras de antígeno y generan esa respuesta inmune y ese daño en la mucosa intestinal, ¿vale? Esto es específico de los celíacos. Tiene que haber una genética, porque de otra manera pues, puede haber un daño en la inflamación en la mucosa, pero no va a haber esa respuesta en el sistema inmune. Esto lo digo porque nos podemos encontrar a personas que al consumir alimentos con gluten pues tengan molestias, pero pueden ser otros motivos que no sea esta celiaquía, ¿no? Porque hay otros motivos y otras razones que explican que alimentos con gluten pueden generar molestias, pues por ejemplo, porque estos alimentos tienen inhibidores de la amilasa tripsina, o simplemente los fructanos del trigo, que es una de las fibras fermentables que de hecho se retiran en una dieta baja en FODMAPs cuando hay mucha fermentación, cuando hay un SIBO. También hay exorfinas, que son unos péptidos derivados del gluten que tienen actividad opioide. Entonces, existen muchas razones por las que el gluten nos puede sentar mal sin ser celiaquía. Y también aprovecho para desmontar aquí el mito de que si dejamos de tomar gluten nos volvemos intolerantes, ¿vale? Entonces, recordad que eso es una proteína, no es un azúcar. Por ejemplo, con la lactosa, si dejamos de tomar lactosa durante mucho tiempo, que es un azúcar, el azúcar de los lácteos, podemos dejar de generar la enzima que rompe esa lactosa, que es la lactasa. Entonces nos podemos generar una intolerancia. Entonces de la misma manera nos dicen con el gluten, pero no, es que esto es una proteína, no puede ocurrir lo mismo. Así que si alguien nos vuelve a repetir que si dejamos de tomar gluten nos generamos una intolerancia, no es así. Pero de todas formas, como veis, dejar el gluten, aunque en algunos casos es una estrategia dietética y en algunos casos lo vamos a recomendar, nunca si sospechamos que hay un problema con el gluten como tal. A veces lo retiramos por lo que os decía, ¿no? Por esos fructanos, por ejemplo, en una dieta baja en FODMAPs. Pero si lo estamos retirando porque realmente creemos que hay un problema con el gluten, o sea, una celiaquía, hay que realizar las pruebas antes, como lo vamos a ver. Lo vamos a estar repitiendo esto durante todo el episodio. Actualmente, para que entendamos un poco el contexto, se estima que entre un 1 y 1,7% de la población es celíaca, es decir, bastante. Aunque parezca poco, es mucha cantidad de personas. Pero es que lo peor es que el 70% de estos se estima que están sin diagnosticar. Y cada vez es más difícil de diagnosticar por este motivo, porque mucha gente retira el gluten antes. Con esos conceptos claros, ya sí que nos podemos meter de lleno en esos pasos diagnósticos. Y como os decía antes, lo primero para poder diagnosticar celiaquía, las personas tienen que estar comiendo gluten. Ya veremos que en algunas situaciones puntuales no, pero por lo general es lo más importante. Y esto puede parecer obvio, pero en la práctica es uno de los errores que más se cometen. Muchas personas, por intuición o por recomendación de algún profesional, dejan el gluten antes de hacerse estas pruebas, ¿no? Porque siento que me sienta mal, pues lo retiro, me encuentro mejor, pues no lo vas a volver a meter, ¿no? Y pues esto hace que se complique, que los anticuerpos pueden salir falsamente negativos, que la biopsia pueda parecer normal y al final no lo diagnosticamos, descartamos esta persona como celíaca y encima pues generamos ese diagnóstico pues incompleto, confuso, mal y se deja de buscar por ahí, ¿no? ¿Significa que esto que una persona que haya retirado el gluten ya no le podemos diagnosticar? Pues sí, pero no. Existen algunas pruebas que vamos a ver a lo largo que nos pueden ayudar para estas personas que son muchas. Pero mi consejo es que si sospechas de celiaquía,
no retires el gluten, ¿vale? ¿Y cuándo sospechamos de celiaquía? Porque es muy importante, como hemos visto antes, como son síntomas así un poco raros, no tienen por qué ser muy evidentes a nivel digestivo, pues que muchas personas pues no se les sospecha de celiaquía, entonces por tanto no se les hace todas estas pruebas. Como ya hemos visto, los síntomas van a ser muy diferentes. Entonces, en niños pequeños, lactantes, los síntomas sí que van a ser los clásicos. Pues niños que comen mal, que tienen o diarrea o estreñimiento, la tripa muy dura, que lloran. Y si se les hace una analítica, que no siempre, pero porque se les hace menos, pues ver esas anemias. El cuadro clásico de lo que pensamos, ¿vale? Aquí, por suerte, va a ser lo más fácil. Ya en adolescentes encontramos síntomas distintos, pero que si no lo sabemos, pues que a lo mejor no pensamos en celiaquía. Vómitos, fatiga, estreñimiento, dolor abdominal, retraso en el crecimiento, alteraciones en la regla, dolores articulares, distensión abdominal, anemia, falta de hierro, o sea, anemia ferropénica. Incluso personas que se han quedado bajitas respecto a su familia, no en general, sino respecto a sus padres, a sus hermanos, aftas, alteraciones en el esmalte de los dientes, incluso osteoporosis o osteopenia con fracturas, pérdida de peso sin una justificación. Y en analítica también podemos encontrarnos las transaminasas elevadas. Y en adultos, pues los síntomas digestivos que todos conocemos, como ya hemos visto, esa diarrea, estreñimiento, distensión abdominal, gases, náuseas. Pero en la mayoría de los adultos celíacos no debutan así. Normalmente suelen ser síntomas que no son digestivos. Esa anemia ferropénica que no responde a una suplementación, damos hierro y no se repara, cansancio, niebla mental, migrañas, dolores óseos o fracturas, con una osteoporosis prematura que no es por una menopausia, ¿no? Que ya es previo, aftas bucales, alteraciones en la piel, pues caída de cabello también por esa mala absorción, reglas muy irregulares, abortos de repetición o dificultades para quedarse embarazada. Y luego ya están los perfiles de riesgo, personas que ya tienen enfermedades asociadas que la prevalencia de la celiaquía es mayor. Una diabetes tipo 1, una tiroiditis de Hashimoto, un Sjögren, alopecia areata, bueno, pues cualquier enfermedad autoinmune ya sabéis que están muy relacionadas. También síndrome de Down, síndrome de Turner, enfermedades hepáticas autoinmunes de nuevo, o sea, todo lo que tenga que ver autoinmune ya sabemos que aumenta el riesgo. Pero también yo os digo que sospechéis, pues por ejemplo, si estáis ante una persona joven, sana, que empiezan con demencias, pues también hay que mirar si tiene una base de celiaquía. O incluso también en problemas como una colitis microscópica o directamente casi si tenemos familiares directos que tengan celiaquía. Pues también, pues como vamos a ver, hay un componente genético muy importante, entonces pues la predisposición es mayor. Así ahora mismo parece que todos tenemos que ser celíacos y no, pero sí que es muy importante la sospecha. Como vamos a ver, la sospecha es para mí el principal, porque si no sospechamos no vamos a realizar todas las pruebas que vamos a ver ahora. Entonces lo principal es estar atento para detectar si una persona puede ser candidata con más o menos fuerza de ser celíaca y hacer las pruebas correctas. Os recuerdo que es la única manera de que esas personas hagan el tratamiento, que es una dieta exenta de gluten. Entonces, una vez que hemos sospechado de celiaquía, el primer paso es hacer una serología. Es decir, medir los anticuerpos de celiaquía, no todos, ahora veremos cuáles, en sangre. Y aquí ya empiezan muchos errores en la práctica real, porque se siguen pidiendo pruebas que ya no sirven del todo, o si interpretamos estos resultados sin tener en cuenta pues todo. Ya os aviso que no existe ninguna prueba que nos ayude a detectar, más que a detectar, nos ayude a diagnosticar celiaquía con una única prueba. Es como que de cada pruebita vamos a ir cogiendo diferentes datos y en conjunto ese puzzle va a decir, venga, pues sí. Pero es complicado porque sobre todo si dejamos este puzzle a medias, pues nunca se completa. Entonces, en la guía europea de 2025, la prueba que se recomienda de anticuerpos es la IgA, vamos a pedir siempre IgAs, de antitransglutaminasa tisular. Pero siempre que vamos a pedir IgAs de los anticuerpos, tenemos que asegurarnos de medir IgA total.
porque muchas personas, más de las que pensamos, tienen un déficit de IgAs. Entonces, si no medimos las totales, no sabemos si es que pues podríamos pensar que es negativo, ¿no? Es decir, si no lo podemos interpretar como negativo, algo que realmente pues no es, porque no había IgAs antitransglutaminasas, porque no hay IgAs. ¿Me entendéis? No sé si me he explicado muy bien, pero bueno. Entonces, tenemos que medir IgAs de antitransglutaminasa tisular y las IgAs totales para asegurarnos de que no hay un déficit congénito. Muchos celíacos presentan esos anticuerpos negativos en sangre y que otras personas sin celiaquía pueden tenerlos positivos. Es decir, tampoco nos da una solución, pero sí una orientación. Sí, evidentemente, si las IgAs han salido positivas, o sea, IgAs antitransglutaminasas han salido positivas, tenemos que continuar. Si han salido negativas, pues depende. Si tenemos grandes sospechas clínicas, yo continuaría igual. Si le hemos hecho este análisis simplemente porque nos han pedido 1000 cosas en la analítica y nos han pedido esto, pero no hay una gran sospecha clínica, pues seguramente no. Pero, ya os digo, con una sospecha clínica de previo, pues habría que seguir haciendo cosas, ¿vale? Claro, os estaréis preguntando, ¿qué pasa si la IgA total sale muy bajita o directamente hay un déficit de IgA? Entonces, ¿qué hacemos? Pues medimos lo mismo, los anticuerpos antitransglutaminasas, pero usaremos los IgGs, las inmunoglobulinas G. Es decir, simplemente cambiamos pues la forma del diagnóstico. Existen otros anticuerpos como los antiendomisio que se utilizan para confirmar resultados positivos o dudosos, sobre todo en niños, ¿vale? Eso es importantísimo porque luego existen otros 3 antiguos como los antigliadinas que ya no se usan, ¿vale? No diagnostican bien, dan muchos falsos positivos o no aportan nada, ¿no? Y luego, por supuesto, test de saliva, heces, para medir todo esto, no están validados, no tienen esa buena sensibilidad que se necesita, ni tienen especificidad. Y bueno, las guías directamente pues no recomiendan utilizar. La serología es, por tanto, ese primer filtro, ¿no? Y si hay alteraciones o seguimos con sospechas, vamos a pasar a la prueba genética o a la biopsia. Os voy a contar primero la prueba genética. Con esta prueba podemos ver si el paciente tiene los genes de celiaquía, porque es necesario tener esos genes para poder desarrollar la enfermedad. Pero tenerlos no implica que vayamos a desarrollarla. Lo bueno de esta prueba es que se puede realizar si el paciente no está consumiendo gluten, ya que los genes se tienen o no se tienen. Como veis, esto sigue siendo un puzzle y no encontramos una prueba que sea al 100%, ¿no? Los genes que codifican para la celiaquía es el HLA-DQ2 y el HLA-DQ8, aunque también el HLA-DQ2.2 y el DQ7.5. Que no todos los laboratorios miden estos últimos porque tienen menos riesgo, pero es que aunque tengan menos riesgo, muchos celíacos pueden ser que tengan estos genes. Ya hemos pensado que no son celíacos porque la genética era negativa. Es decir, que haya menos riesgo no te quita de tenerlo, ¿vale? Si medimos todo y la genética es negativa, podemos quedarnos tranquilos, pero no es un 100% de descarte. Nos quedamos con un 95, incluso yo diría 97, 99% de que ese paciente no es celíaco, porque estamos midiendo prácticamente los genes que cubren casi todo. Pero de nuevo, si no medimos todos los genes, pues aunque sea raro y aunque sea menos frecuente, sí que podemos encontrarnos a una persona que simplemente tenga otro gen, que no estamos midiendo, otro alelo, y que sea positivo, ¿vale? Entonces, bueno. Y si tenemos la genética positiva, pues ya sabemos que tenemos genes para poder desarrollar la enfermedad. Pero no quiere decir que tengamos la enfermedad. Aquí es donde tenemos que seguir con los anticuerpos que hemos visto antes, con la sospecha. Y si tenemos anticuerpos positivos o sospecha pero no anticuerpos, sí que tenemos que pasar a la siguiente prueba que os voy a explicar, que es la biopsia. La prueba genética yo la uso muchísimo en personas en las que sospecho que tienen celiaquía por la clínica, por la situación, pero que ya han retirado el gluten hace tiempo y no quieren reintroducirlo para hacer las pruebas porque saben que les sienta mal, ¿no? Entonces, una forma de quedarme tranquila es hacerles una una genética, hacerles una prueba genética de celiaquía, y si es negativa, pues me quedo tranquila, y si es positiva, pues ya ahí ya veremos qué hacemos, cómo negociamos, o si
dónde viven, eso por desgracia es así, y si tienen la posibilidad de hacer una prueba como una citometría de flujo, de la que vamos a hablar un poquito más adelante, que se puede hacer para personas que están sin consumir gluten. Y con esto pasamos a la biopsia. Para mí es la prueba más importante. Esta biopsia se hace a través de una gastroscopia en la que se toman diferentes muestras del duodeno proximal, de lo más cercano al estómago, pero es una prueba invasiva, no es nada agradable. Por tanto, yo aquí pongo mucho foco en que es muy importante que antes de hacerla nos aseguremos de que se va a hacer bien. Y hacerlo bien es, primero, que el paciente esté consumiendo gluten desde hace tiempo, o sea, que no lo haya retirado nunca. Y si lo ha retirado, que haga una reintroducción, como luego os voy a explicar. Lo segundo es que se haga bien la toma de muestras, que ahora también os digo cuántas muestras hay que tomar de cada cosa. Y lo tercero es que estén bien informadas. Es decir, que nos venga bien escrito cuánta cantidad de linfocitos intraepiteliales hay, si hay atrofia, etc. Y es que si esto no está bien, no sirve de nada. Y por desgracia es muy habitual que nos lleguen a consultar gastroscopias mal realizadas por alguno de estos puntos. O porque descubrimos que el paciente no estaba tomando gluten, o porque de repente nos ponen pues linfocitos por debajo de la normalidad. O sea, como todo correcto. No, yo quiero saber cuánta cantidad. Entonces, vamos a ir viendo punto por punto todo esto. Una biopsia debe incluir 1 o 2 biopsias del bulbo duodenal y 4 biopsias de la segunda porción del duodeno. Es decir, 6 muestras en total. No 1 ni 2. 2 porque parecía suficiente. Me vio y parecía que estaba todo bien. No, 6. Porque la lesión de la celiaquía es parcheada, es irregular. Y si se toman pocas muestras, pues es que a lo mejor puede pasar desapercibida porque justo del trozo que hemos cogido, pues no hay daño en la mucosa. Entonces, para eso se toman 6 muestras de diferentes lugares. Además, las muestras deben estar bien orientadas y procesadas correctamente para evitar esos errores de interpretación. Y una biopsia mal tomada o mal procesada nos puede dar un falso negativo. O puede hacer que digamos al paciente, no te lo tienes que repetir. Como si fuese cualquier tontería. Y no, es una biopsia, es una gastroscopia. Es decir, evitemos al paciente tener que pasar por esto, ya que se va a someter a una gastroscopia, que lo hagamos bien. ¿Y qué vamos a buscar en esta biopsia? Pues vamos a poder buscar cambios típicos. Un aumento de los linfocitos intraepiteliales, que haya atrofia en las vellosidades, que haya criptas hipertróficas, lo que se conoce como lesiones de Mars, ¿vale? Podemos encontrar Mars 1, 2, 3, pero bueno, no vamos a entrar en tecnicismos. Lo importante es que la mucosa muestre un patrón característico de daño por gluten. Otro de los valores que tenemos que informar bien, que lo hemos mencionado ya, son esos linfocitos intraepiteliales. Es decir, cuántos linfocitos hay dentro del epitelio. Pero lo malo de esto es que no hay un consenso o un punto de corte específico de lo que se considera celiaquía o lo que no. O lo que se considera correcto o no. En principio, a día de hoy, por encima de 25 linfocitos intraepiteliales de cada 100, se diagnostica celiaquía. Aunque, con un poquito menos, con 20-25, hay que sospechar mucho. En otros hospitales siguen teniendo unos criterios, unos puntos de corte mucho más elevados, incluso 30, 40. Por eso es importante que a mí me lo pongan. Porque si me pones 30 linfocitos, pero luego me pones que no hay celiaquía, yo ya veo que tienes 30 linfocitos, u otro médico va a ver que tienes 30 linfocitos. Pero si me ponen linfocitos bajos o no hay una cantidad anómala y no me pones cuánto, pues estamos, pues es un informe un poco a medias. Pero como ahora veremos, no solo la celiaquía hace que haya más linfocitos intraepiteliales, también hay otras causas que lo generan. Por eso, como os digo de nuevo, cada vez que hay una prueba que parece que sí, no. O sea, que haya linfocitos, pues es una sospecha más, es una carga más, pero tenemos que ver el contexto en global, ¿vale? Porque no va a ser lo mismo un paciente sin anticuerpos, sin clínica, con linfocitos, pero que haya tenido Helicobacter pylori, que a lo mejor es una causa, o un paciente que tenga sintomatología muy evidente, tenga genética positiva, tenga anticuerpos en sangre y encima tenga linfocitos. Pues ese, ojalá fuesen así de fáciles todos, pues ese evidentemente tiene celiaquía.
Así que por poner diferentes ejemplos, hemos visto como lo más frecuente, ¿no? Pero vamos a ver algunos casos, unos escenarios que a lo mejor no son tan habituales y que en esta gincana de diagnóstico pues nos pueden ayudar. Una celiaquía con personas seronegativas, es decir, no tienen anticuerpos en sangre. Es decir, a veces esa persona tiene síntomas muy compatibles o incluso una biopsia con cambios típicos de daño por gluten, pero los anticuerpos salen negativos. Y esto muchas veces desconcierta, ¿no? Porque dicen, ¿cómo puede ser? Pero las guías sí que recuerdan que sí que existe la celiaquía seronegativa. Y hay varias razones por las que pueden ocurrir. Primero, porque haya un daño intestinal tan avanzado que el sistema inmunitario deja de producir anticuerpos. Recordad que estas IgAs es esa primera línea de defensa de las mucosas. O porque simplemente tenga un déficit de IgA ya congénito. Porque las lesiones son muy parcheadas. O simplemente porque, pues hay mucha variabilidad en la respuesta a nivel humoral. En estos casos el diagnóstico no solo se basa en la serología, sino en esa biopsia, en la clínica, en la genética y, que esto no lo hemos mencionado hasta ahora, en la respuesta a una dieta sin gluten y sin trazas. Otra situación muy similar sería una serología negativa con biopsia alterada. Entonces, ¿es siempre celiaquía? Bueno, pues como os decía antes, a veces no. Este caso es un caso complejo. Estos anticuerpos negativos, pero la biopsia sí que salen alteraciones. Entonces, la biopsia muestra un daño que puede ser por celiaquía, pero también puede ser por, como hemos visto antes, infecciones. Tomar medicamentos como los AINES, el ibuprofeno, etc. Que haya un sobrecrecimiento bacteriano, que haya inmunodeficiencias, que haya otras enteropatías. Por eso, cuando una biopsia está alterada con serología normal, lo primero es descartar otras causas, descartar todo lo anterior, ¿vale? Otra opción es que la biopsia que muestra un patrón compatible con celiaquía, sobre todo si hay un aumento de linfocitos intraepiteliales y hay un cierto grado de atrofia, aquí quizás nos podemos apoyar de una genética positiva y de la clínica, ¿no? Entonces, con todo esto, seguramente sí que ya podemos hacer un diagnóstico de celiaquía. Yo estoy hablando de hacer, pero en realidad yo no hago diagnósticos. Yo soy nutricionista, yo acompaño al paciente y entiendo y le explico, pero esto tiene que ser siempre derivado al digestivo, que sea el que haga el correcto diagnóstico de celiaquía. Pero me parece muy importante que el resto de profesionales entendamos todo este proceso porque es muy complejo. ¿Y qué pasa en las personas que ya han retirado el gluten? Esto es el típico caso de consulta porque ya os digo, mucha gente sospecha de que le sienta mal dejar el gluten por su cuenta porque se lo ha dicho un profesional de la salud o su vecino del quinto. O sea, no, y de repente dice, pues me encuentro muy bien. Entonces, no podemos usar una serología ni una biopsia directamente porque no son fiables y habría que reintroducir el gluten. Y en esos casos tenemos que valorar si merece la pena reintroducir el gluten o no. Y eso significa volver a reintroducir el gluten durante un tiempo y en una cantidad suficiente para reactivar esos marcadores inmunológicos y que permitan este diagnóstico. Más adelante os explico cuánto gluten, durante cuánto tiempo, etc. Pero la idea clave aquí es entender si el gluten se ha retirado, el diagnóstico como que se para, ¿no? Es como que no está provocando todo eso que queremos medir. En esos casos, en los pacientes sobre todo que se sabe que cuando van a volver a reintroducir gluten se van a encontrar muy mal, podemos hacer otra cosa que es con la biopsia pedir una citometría de flujo aplicada a la biopsia duodenal. Y sobre todo eso también nos sirven en personas que tenemos dudas porque a lo mejor la cantidad de linfocitos intraepiteliales que les ha salido en la biopsia están al límite. Entonces, en esta citometría de flujo, lo que se utiliza es una técnica que nos ayuda a identificar y cuantificar los diferentes tipos de linfocitos que tomamos en esa biopsia. Y de esta manera, si son de un tipo más que de otro, no voy a entrar en muchos tecnicismos porque no hace falta, se podrá diagnosticar más fácilmente si hay celiaquía o no. Y aquí, por suerte, no hay que estar tomando gluten. Entonces, perfecto, ¿no? Aquí esto sería como lo ideal. ¿Problema? Pues que evidentemente se hace en muy pocos hospitales y a muy pocas personas. Hasta el día de hoy yo sé
que se hace en algún sitio en Madrid y en Barcelona. Pero en el resto de España eso es casi improbable que nos lo hagan a día de hoy. Espero que esto vaya cambiando porque o que nos puedan derivar de una manera más sencilla, derivar la biopsia y que lo hagan en otros sitios, pero de momento pues no es tan sencillo. Por tanto, de momento no dejéis de tomar gluten antes de hacer las pruebas. Si hemos retirado el gluten pero queremos reintroducirlo, ¿cómo hacerlo, no? Pues este es punto clave para esas personas que lo han retirado pero que creen que no les sienta tan mal. Porque si sabes que te sienta muy, muy, muy mal, pues es bastante complicado decirle a un paciente que vuelva a comer gluten durante tanto tiempo, ¿vale? Las guías actualmente nos dicen que lo razonable para hacer esta reintroducción es consumir el equivalente a unos 3-6 gramos de gluten al día, lo que sería por lo menos una rebanada de pan, o su equivalente, ¿vale? Y durante unas 6-8 semanas, en la mayoría de los casos. A veces si la respuesta es muy evidente se puede ver alteraciones antes, pero si lo metemos menos tiempo y hacemos una biopsia y se nos queda ahí un poco al límite, nos va a seguir generando sospechas. Entonces, si queremos tener un diagnóstico seguro, que estemos 100% seguros de que hemos hecho esa reintroducción y esa provocación de gluten, pues por lo menos unas 6-8 semanas. Claro, si aparecen síntomas fuertes durante este proceso de reintroducción, pues bueno, pues es importante que esto no es un castigo ni nada tal, y si durante este proceso aparecen síntomas muy intensos, pues a lo mejor se puede valorar incluso antes interrumpir, si es un cuadro severo, si es una dermatitis, bueno, dependiendo cómo sea, pues valorarlo, ¿vale? Por eso es una parte muy incómoda, pero de momento es la única que tenemos, por eso insisto tanto, y esto es muy doloroso cuando tenemos que meterle a un paciente gluten cuando sospechamos que seguramente no, pero es que el diagnóstico es muy importante, porque es que es lo que os decía al principio, parece una tontería, pero el diagnóstico es muy importante porque no es solo no consumir gluten, sino tener en cuenta cómo puedes contaminarte por las trazas. Y mi experiencia es que quien no tiene un diagnóstico y el gluten le sienta mal, pues seguramente evite el gluten. Dependiendo hasta qué nivel le sienta mal, pues a lo mejor come un poquito, pero no tiene en cuenta las trazas. Y un celíaco debe tener en cuenta las trazas porque es que, de verdad, hay gente tan sensible que con contaminación de haber consumido con el mismo cuchillo, el mismo cubierto, misma tostadora, puede afectarle y mucho. Y con esto hemos terminado este episodio solo hablando del diagnóstico, que como os decía al principio, esto es una gincana. Y bueno, es una gincana que a lo mejor podemos jugar mejor a ella si sabemos las reglas del juego, así que para eso os he explicado cuáles son. Como os decía, no para que os autodiagnostiquéis, pero sí para que podáis, pues yo qué sé, defender, pedir, solicitar un diagnóstico que sea riguroso, que entendáis en qué punto estáis y qué dice la evidencia más actual a día de hoy sobre eso, porque nos encontramos luego eso. Médicos que nos dicen que si no hay por encima de un 40% de linfocitos intraepiteliales, no es una celiaquía. Hombre, pues las guías actuales no dicen eso para nada, ¿vale? Así que nada, espero que este episodio os haya servido. A mí me ha costado mucho sintetizar todo y espero que haya quedado claro porque es un tema muy complejo. Y que, sobre todo, que se lo paséis a aquel amigo que ha dejado de tomar gluten sin tener un diagnóstico correcto para que comprenda si tiene sentido o no, porque a veces tiene sentido dejar el gluten de manera estratégica porque no sospechamos de celiaquía, pero si la ha dejado por vida, pues que entienda en qué punto puede estar y nada, que si os ha gustado, como os digo siempre, que se lo compartáis a aquellas personas que les pueda resultar interesante. Nos escuchamos aquí en el siguiente episodio en Nutrición Imperfecta.